La iglesia flotante, llamada Esperanza del Amazonas, está llevando esperanza a muchas personas gracias a las ofrendas del año 2016. Muchas gracias a todos por apoyar con sus oraciones y donaciones los proyectos de este trimestre que llevarán a cabo en Brasil y Chile. Juntos podemos trabajar para difundir las buenas nuevas del pronto regreso de Jesús. Un dato sumamente importante: el primer adventista del séptimo día que visitó Brasil fue Lawrence Chadwick, que hizo escala en Río de Janeiro durante varias semanas en agosto de 1892. En mayo de 1893 llegó a Brasil Albert Stauffer, el primer colportor adventista enviado a este país. Stauffer vendía libros en alemán, en inglés, porque no había publicaciones de la iglesia en portugués. Muy buenos días, feliz sábado para todos. Amén. Un enorme placer para todos los que nos ven a través de esta plataforma. Quien les habla, Juan Reyes. Raudy Santana. Cuéntanos, Raudy, bienvenido a este canal. ¿De qué vamos a hablar hoy sábado? Sí, el relato misionero tiene como título El perdón y un corte de pelo. Veremos cómo Dios hace su obra de manera maravillosa allá en Brasil. A continuación, el misionero para el 11 de octubre, titulado El perdón y un corte de pelo. Estas son las historias de 4 vidas tocadas por una iglesia flotante, un barco llamado Esperanza del Amazonas, que navega por el río Amazonas en Brasil. La iglesia flotante fue adquirida gracias a las ofrendas de 13º sábado del año 2016. Y empezaremos con la historia de Jair. Una tarde, mientras paseaba por su aislado pueblo, situado a una de las márgenes del río Amazonas, Jair vio a varias personas subir a un barco blanco. El barco había atracado hacía poco y Jair vio que la gente iba a una reunión. Decidió ir él también. Aunque casi todos los 150 asientos del salón de culto de la iglesia flotante estaban ocupados, él encontró uno vacío y se sentó. Aquella tarde, el pastor de la iglesia flotante, Cassie, predicó sobre el perdón. El perdón era un tema doloroso para Jair. Él había visitado muchas iglesias en busca de perdón, pero todos los dirigentes religiosos le habían dicho que su pecado era imperdonable. Cuando era más joven y consumía drogas, había matado a un hombre por venganza, pues el hombre había matado a su hermano. Ahora, Jair tenía 32 años y anhelaba el perdón de Dios. Aunque llegó a la iglesia flotante sin ninguna esperanza de perdón, esa noche oyó que Dios puede perdonar todos y cada uno de nuestros pecados y lo creyó. Jair volvió la noche siguiente y también a la siguiente para escuchar más predicaciones. Al final de las reuniones, le entregó su corazón a Jesús y se bautizó. Era un hombre perdonado y redimido. A continuación, la historia de María. María no quería ir a la iglesia flotante, a pesar de que su esposo acudía a todas las reuniones. Al terminar la serie de estudios bíblicos, él decidió bautizarse, y fue entonces cuando María decidió subir al bote para asistir a la última reunión. Al día siguiente, cuando el pastor Cassie dirigía los bautismos, María dijo que su esposo únicamente podía bautizarse si ella se bautizaba con él. El pastor no supo en ese momento qué hacer. Oró y acabó bautizándola a ella y a su esposo. Después la incluyó en un programa de discipulado que siguen todos los nuevos conversos. A través del programa, María aprendió verdades bíblicas que se había perdido en las reuniones.
Hoy, ella y su esposo son miembros fieles y activos de la iglesia en su aislado pueblo del Amazonas. A continuación, la historia de Ji-Sin, una mujer de 38 años llamada. Se acercó al pastor Cassie después de una reunión. Cuando era niña, iba a la iglesia, le dijo: de adolescente dejé la iglesia, pero esta noche he decidido volver a la iglesia. A través de la iglesia flotante, Dios había reclamado otra alma para su reino. Y por último, la historia de Paulo. Paulo nunca había dejado la iglesia porque, para empezar, nunca había ido. Este hombre de 60 años le había prohibido a su esposa ir a la iglesia, pero ella salía de la casa sin que él se diera cuenta para poder asistir. Al volver a casa, siempre se enfrentaba a una gran pelea con Paulo. Pensaba que su esposo nunca iría a la iglesia. Cuando el pastor Cassie y su equipo llegaron a la casa, no le dijeron nada a Paulo sobre la iglesia. Hablaron de su vida cotidiana y de sus aficiones, incluida la pesca. Y le enviaron un barbero a su casa porque necesitaba un corte de pelo. Paulo vivía en lo alto de una colina y le costaba descender al pueblo. El día que le cortaron el pelo, decidió ir a la iglesia flotante. Cuando llegó al barco, Paulo abrazó al pastor y a los demás miembros del equipo. ¿Quiénes son ustedes que hasta se preocupan por la cantidad de pelo de mi cabeza?, preguntó. Paulo asistió al resto de las reuniones y se bautizó con toda su familia. El pastor Cassie alaba a Dios por cada alma reclamada a través de la iglesia flotante. Cada persona tiene su propia historia. Nos dice: Dios nos ha estado enviando a personas especiales y nos está guiando a su manera especial. La iglesia flotante, llamada Esperanza del Amazonas, está llevando esperanza a muchas personas gracias a las ofrendas del año 2016. Muy bien, hermanos, le damos gracias a Dios por su método, el método de Cristo. Vimos cómo estas 4 personas fueron tocadas por su gran amor y su misericordia. Amén. También vimos que con el método de Cristo podemos alcanzar a muchas personas. Así es. Gracias por acompañarnos a esta plataforma. Que el Señor nos bendiga de manera especial y que tengan un feliz sábado. Amén.